Si no me oís, me lo decís. Lo primero que sabemos de la infancia cuando nos encontramos en los labores de ser madres y padres se refiere a la nuestra propia. Los recuerdos a menudo no son nítidos ni fiables, pero sí lo son las sensaciones y sentimientos y la manera en cómo tenemos de acercarnos a los bebés, lo que se nos despierta en su presencia. En función de lo vivido en nuestra gestación, parto y primera infancia, sobre todo en la etapa preverbal, vamos a construir nuestra manera de ser y de estar en el mundo y nuestra capacidad para amarnos a nosotros mismos, a los demás y sobre todo a estos seres más vulnerables e indefensos, a los bebés. Nos hemos bañado en los sentimientos de mamá durante nuestra gestación. Quizás hemos recibido el sí profundo que ella nos brindó o en su lugar los sentimientos de ambivalencia o la negación rotunda de un espacio para ser, pasando por todos los matices. A través de las experiencias del parto y el contacto con las personas que nos atendieron o nos desatendieron, nos llevamos la primera impresión del mundo. En nuestro tiempo de máxima dependencia continuamos nuestra relación con los seres humanos, principalmente con nuestra mamá, pero también con nuestro padre, hermanos, abuelos, cuidadores. Ellos pusieron las palabras y los gestos a nuestra percepción de nosotros. A través de su mirada supimos si éramos un preciado tesoro o un estorbo. Y quizás ahí empezó nuestra lucha por colmar sus expectativas y hacernos un hueco en su vida y asegurar así nuestra supervivencia. O si tuvimos más suerte, pudimos dedicarnos a crecer bien acompañados y amparados por unos papás suficientemente buenos, que no perfectos, pues estos no existen ni tampoco los necesitamos así. Otra vez de un polo al otro, pasando por todos los matices, en algún lugar de esta línea nos encontramos todas y todos en el umbral de nuestra maternidad y nuestra paternidad. La gestación, el parto y la crianza son periodos en donde la línea divisoria entre el consciente y el inconsciente se vuelve muy fina. Todo lo vivido está almacenado en nuestra memoria corporal. Se guarda en los tejidos del cuerpo, en la piel, en cada célula. Y despierta cuanto menos lo esperamos, a través de un sonido, de un olor, de una mirada o de una situación. A menudo las mamás se ven sorprendidas por sentimientos y sensaciones que les provocan confusión y sentimientos de culpa, a veces incluso antes de quedarse embarazadas. Recuerdo una mujer que hace un tiempo que acudió a mí cuando pensaba en quedarse embarazada y se dio cuenta de que sentía una gran aversión para los bebés y los niños pequeños. Odiaba a los niños de sus amigas y esto, que al principio era algo bastante más inconsciente, en estos momentos realmente le asustó y vino a comentármelo. Y me dijo, ¿tú crees que esto es normal? ¿Podemos hacer algo? Y sí, claro, pudimos hacer algo, ver de dónde venía. También en el embarazo, algunas frases que podemos oír es: no debería sentir esto, con las ganas que yo tenía de estar embarazada, que ahora este niño me estorba en la barriga. ¿Por qué me aterra tanto el parto si antes no me pasaba? ¿O porque siento que me puede suceder cualquier cosa, que puede morir mi bebé si mi embarazo avanza correctamente? Y después del parto, tanta ilusión que tenía y ahora no sé qué hacer con él. Este ser pequeño y diminuto me cansa, no puedo estar todo el día pendiente. ¿Y yo dónde quedo? Es un ser egoísta, solo quiere que esté por él. Esto causa un gran dolor, sobre todo a las mamás que han escogido vivir la gestación y el parto y la crianza de una manera consciente. Desde su parte intelectual y desde su voluntad más profunda y sincera, quieren darle lo mejor a su bebé. Han ido más allá de la repetición sistemática de las cosas que han recibido. Se han planteado cómo llevar la maternidad y han escogido una manera más amable para sus bebés y para ellas. Sin embargo, algo se despierta que tira por los suelos toda su idea preconcebida.
Las ideas, la razón, el análisis se generan en un lugar del cerebro que aún no estaba operativo cuando nos bañamos en los sentimientos de mamá y en las miradas, cuidados o ausencia de ellos y las palabras del entorno maternante. Allí donde sentimos cuál es nuestro valor. ¿Y si nosotros no tenemos valor? ¿Van a tenerlo nuestros hijos? ¿Y los hijos de los demás? ¿Dónde queda el amor si no hemos podido fundirnos en la unidad primera con mamá? Y si esto no está integrado, ¿cómo lo podemos transmitir? La maternidad y paternidad es un momento clave para saber de nosotros, no de la historia que nos han contado nuestros padres sobre cómo fue nuestra infancia, sino de cómo lo vivimos realmente. Sábado por la tarde, mientras paseaba, estaba pensando lo que iba a compartir con vosotros, mis pensamientos sobre este tema, y vi un coche aparcado y una mamá con la puerta abierta del asiento trasero cambiando el pañal a un bebé de pocos meses. La mamá estaba visiblemente enfadada y le decía en un tono muy airado a su hija que era una sucia y una marrana. Me quedé impresionada, mi cuerpo se encogió y pienso que de esta niñita también. Seguro que todos hemos visto escenas parecidas, a veces distintas, pero todas con el común denominador del maltrato. Con toda la impunidad, porque tristemente un gran segmento de la población piensa que los niños no sienten y no comprenden. Y quizás hemos sentido estas sensaciones en la sala de partos, en el nido del hospital, en el pediatra, en la primera escuela, en la familia. A veces la rabia del adulto se ceba en el espejo de su propia indefensión. El niño maltratado que fue se revuelve y vomita su rabia al otro, tan indefenso como él en su día. La víctima se vuelve verdugo. La cadena atroz continúa. Y es necesario que estemos dispuestos a realizar una indagación sincera y valiente si sentimos que las cosas no nos cuadran, que hay algo que falla en nuestra capacidad de amar a nuestros bebés y a los bebés ajenos. Escuchar las resonancias desde el cariño hacia el bebé que fuimos y que sigue viviendo y a menudo llorando en nuestro interior. Observemos nuestras reacciones. Si no somos capaces de sentir amor en presencia de un bebé, si se nos despierta agresividad ante su demanda, algo falla. Busquemos ayuda si solos no nos bastamos. Hay terapias profundas que, conducidas por terapeutas empáticos, pueden llevar a una permanente y profunda reparación. Desde la parte profesional, ofrezcamos a las mamás y a las familias grupos de apoyo en donde puedan nutrirse de otros modelos y en donde puedan sincerarse en sus dificultades. Cuidemos de quien cuida. Cada vez que tratamos con amor a una mamá gestante, ponemos un granito de arena en su capacidad de acoger a su bebé. Cada vez que tratamos a un bebé con respeto y amor delante de sus padres, ofrecemos un testimonio de normalidad amorosa y de valor hacia ellos y hacia su criatura. Cuidando de la infancia, cuidamos al bebé que fuimos. Y si entendemos que al fin y al cabo de lo que se trata es de amar, y que para ello tenemos que ir a nuestra cuenta corriente de amor, seguramente encontraremos la manera de entrar a revisar el saldo. Y si estamos en números rojos, vale la pena de que no perdamos el tiempo y que hagamos ingresos cada día, busquemos la manera de nutrirnos, sin miedo a abrirnos a este contacto. Esto nos remite a la charla de Casilda de ayer, a la charla de Cristina. Hasta que no tengamos miedo a nuestra vulnerabilidad y a la de nuestros bebés. Tenemos la ventaja de que el amor, igual que la leche materna, como ya sabemos, cuando más damos, más se nos multiplica y más recibimos.